Hallo, hallo, guten Tag. Bienvenidos, willkommen to the Deutsch class. Bienvenidos a su clase de idioma alemán. Muchas gracias por incorporarse, ¿verdad? Para este inicio de un nuevo módulo. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Y para no perder nuestra costumbre, pues vamos a ver el verso de esta semana, el cual se encuentra en el Salmo 32:9. Bueno, vamos a examinarlo de acuerdo a la versión de la Bibel Hoyta. Eh, pero antes, ¿verdad? De irlo a revisar alemán, vamos a verlo en español, para luego ir viendo la comparativa en cuanto a vocablos y algunos términos. Bueno, en español nos dice el Salmo 32:9: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bueno, primer lugar, pues aparecen dos animalitos, ¿verdad? Dos animales que quizás son comparados de manera diferente, ¿verdad? Es decir, cuando pensamos en un caballo o en una mula o un mulo, como está escrito acá, pues cualquiera diría que el caballo es un animal, digámoslo, eh, honroso, ¿verdad? Un animal, una bestia que se puede tomar, pero que pues comparada con la mula o el mulo, resulta ser mucho más bello, más espectacular, ¿verdad? Así que debemos tomar en cuenta eso. Son dos animales que nos muestran cosas diferentes, pero vean, hay un refrán popular, ¿verdad? También referente a la mula o el mulo. Y es que, bueno, por lo general, ustedes notarán que se usa más el femenino que el masculino en nuestra cultura. Y es el ser necio, el ser terco como una mula. De acuerdo a los conocedores, ¿verdad? Del tema, se usa más la expresión en femenino porque dicen que para variar de esa especie, ¿verdad? La hembra, digamos de esa manera, es más terca que el macho. Pero al final de cuentas son dos animales que llaman la atención. Ambos, ¿verdad? No tienen entendimiento. Por más que el caballo sea mucho más hermoso que la mula o el mulo, eh, si se portan igual, los dos terminan siendo animales sin entendimiento. Nos dice que por ello se sujetan con cabestro y freno. Bueno, es interesante quizás examinar también el término, ¿verdad?, del cabestro como un dispositivo, ¿verdad?, que lo que hace es literalmente incrustarse en la jáquima, ¿verdad?, del caballo, es decir, la parte, digamos, de su mandíbula, para hacerle sentir dolor. Igual para la mula, para hacer sentir dolor. Y que a través del dolor se frenen, que a través del dolor se tomen, digámoslo de esa manera, y se sometan a quien los está montando. Dice, porque si no, no se acercan a ti. Y ahí remata pues el autor del Salmo con una frase, ¿verdad? Es decir, cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, Dios, al igual que estos animales, viene y nos somete a través de alguna pena, de algún sufrimiento, que quizás lo podríamos evitar, ¿verdad? Si fuésemos obedientes a su palabra. Pero bueno, vamos a examinarlo entonces de acuerdo a lo que vendría siendo el idioma tuyo. Vamos a tomar por acá, digamos, la frase del versículo y vamos a ver los vocablos de acuerdo al alfabeto fonético internacional para ir obteniendo lo que vendría siendo sus transliteraciones al sonido.
por aquí tenemos el verso que vamos a trabajar. Eh, la frase se encuentra en esta ocasión dentro del verso, o sea, está así literal, ¿verdad? Así que vamos a irla a encontrar con mayor facilidad en este caso. Em, bueno, ya podríamos ir viendo, ¿verdad? También con solo la vista y con solo comparar eh, y saber que los nombres, ¿verdad? En idioma Dutch se escriben con letra inicial mayúscula, los nombres tanto propios como los nombres comunes, ya podemos tener una idea de cuál es el caballo y cuál es la mula. Ya podríamos ir viendo que por aquí se encuentra el caballo y por aquí se encuentra la mula. Eh, eh, bueno, vamos a ver entonces ahora lo que vendría siendo la página de Wiktionary con la cual nos vamos a ir auxiliando. Vamos a ir palabrita por palabrita, ¿verdad? Buscando acá la ayuda de la pronunciación. Bueno, esta quizás la vamos a poner en minúscula mejor porque es la inicial del verso, ¿verdad? Pero en realidad debe ser en minúscula. Em, Vamos a ir acá. Déjenme ajustar esto para que sea más fácil. Good. Vamos al idioma Dutch. Y esta palabra, pues, nos dan la pronunciación con un sonido de S vibrante y el diptongo EI que se traduce a I. Entonces va a sonar a Zai. Zai. Y está solo comentar que si observamos la pronunciación austriaca, el acento austriaco que está por aquí, es muy diferente. Vean, completamente diferente a lo que vendría siendo el touch regular. Bueno, vamos con la primera, Zai. Vamos ahora con la siguiente. Esta ya la hemos visto con anterioridad, ¿verdad? Ya hemos dicho que es para cuando se va a negar, cuando queremos negar algo, es una forma de negación. Aquí iríamos a lo de nicht, con el sonido de lo que vendría siendo la cedila. Hay varias formas de pronunciarlo, pero hemos quedado con esta, que es como la más común. Nicht. Vamos a la siguiente. Esta, pues, caso de una W, ya sabemos que eso lo vamos a cambiar por una V. Y el diptongo, en este caso, que es el IE, se hace por lo general como una I larga. Entonces, esto va a quedar como B. Ese sería el sonido. B, B. Bueno, este es uno, uno, una. En este caso, vendría siendo así como no seas como un caballo. Más o menos así va a ser la idea de este versículo, o por lo menos de la traducción en idioma Deutsch. No seas como el caballo, o como un caballo. Ahí tendríamos ein, sería para... Recuerden que ese es el número uno, pero también puede ser un artículo, uno de cantidad o un artículo. En este caso, pues lo estaríamos usando como artículo. Y esa, ¿verdad? Que comienza con P, pero ya vamos a ver qué pasa con esa P, PF. Ese vendría siendo el caballo. Quizás sí la palabra, en ese caso sería bastante diferente en cuanto a lo que vendría siendo el término en español o incluso el término en inglés, ¿verdad? Es bastante diferente. Vamos a ir acá al idioma Dutch. Aquí tendríamos, bueno, esa es de las palabras que tienen muchos cambios por la parte de la ER. Hemos hablado qué sucede en el idioma Dutch y hemos dicho que es un idioma de tipo no rótico o que tiene un acento no rótico en su mayoría. Eso nos hace que las palabras cuando terminan con ER, pues no suenan a la R, sino que suenan como a veces alguna vocal. Eh, Característica, digamos, de un idioma no rótico. Ahora, esta palabra no es que termine en letra R, sino termina en una D, pero tiene la R al final.
Eso es lo que hace que hayan varias formas de pronunciar. Entonces, pueden ver que en algunos casos se pronuncia la R, vean, la P igual se va a pronunciar, pero puede ser omitida, digamos, el sonido de la P, debido a que la P, al encontrarse con la F, su sonido pues tiende a no percibirse. Bien, pero escuchemos cuáles son los audios que están acá y luego vamos a tratar de escoger aquello pues que consideremos en esta ocasión como lo más común, ¿verdad? Pferd, 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 Bien, eh, si lo vemos así, nos quedaríamos quizás con esa pronunciación. Pero quiero que noten que al seleccionarla nos aclaran en dónde sería. Bien, norte y central alemán. El norte y el centro de Alemania, ¿verdad? Significa que ese es el acento que vamos a usar. Pero ya pueden notar, ¿verdad? De que en esta zona, el sur, ya podrían haber unas pronunciaciones diferentes. Quizás esta se asemejaría bastante. Bien, entonces vamos a quedarnos con esta. Digamos que es como una pronunciación más neutral, más neutral en términos de que se utiliza quizás en la extensión más grande. Bien, ese sería entonces el caballo. Luego vamos con este, que es un artículo que lo hemos visto varias veces. Ya sabemos que va a terminar siendo ont con una T al final, pero eso lo vamos a sacar para ir completo con todas las palabras. Entonces aquí tendríamos ont con una U corta y el sonido al final. Eh, Esto tiene un glottal stop, que es este que está aquí. Significa que a veces lo pueden decir. Por ejemplo, nosotros diríamos ont, ont. Pero si yo le meto como un recorte a esta U, puedo decir algo como ont, ont. Entonces, ont vendría siendo como lo normal. Pero si le metemos este glottal stop, vendría siendo como ont, ont. Es como detener el sonido, ¿verdad? Eso es lo que hace ese tipo de fonemas. Se repite nuevamente, ¿verdad? Como un, vean, bi, y se repite ein, wie ein, no seas, sei nicht wie ein Pferd, und wie ein, vendría siendo casi la misma escritura, si se fijan, ¿verdad? No seas como un caballo y como un mulo sería en este caso. Bueno, es interesante la palabra, ¿verdad? Porque tiene terminación en ER, vamos a estar diciendo que ocurre algo especial. Y pues claro, lo que yo les decía al principio, ¿verdad? Es curioso cómo el salmista tomó a dos animales que yo diría, o sea, sí, son bestias de carga, pero, o sea, por un lado, el caballo es sinónimo casi de la realeza. Vean, en cambio, pues el mulo era, digamos, el animal al que podía acceder una persona pobre, digamos, de esa manera. Este, alguien muy humilde, vean, pero quizás resulta aún más, ¿cómo decirles? Más maravilloso el ponernos a pensar que estos animales aparecen en la vida de Jesús. Vean, recordemos que Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén lo hizo en un mulo, vean, o en una mula. eh, lo que también a veces les conocen como asnos, asnos o pollinos que se les suelen llamar. Que pues es una mezcla, ¿verdad? Realmente eso es una mezcla entre un burro y un asno. Eso es lo que se le conoce como la mula.
Pero lo curioso es que Jesús dice que entró así y luego más adelante se nos dice que cuando regrese a esta tierra, a su reino milenial, vendrá sobre un caballo blanco, la que ya viene pues como todo un rey. Entonces ahí está, digamos, lo que yo quiero destacar. Jesús fue recibido como el hijo de David sobre un mulo y vendrá sobre un caballo, ¿verdad? Para presentarse como el rey de reyes y señor de señores. Entonces es curioso que el salmista haya retomado estos dos animales y haya dicho que a pesar de que uno es muy elegante o sinónimo de la realeza y otro que es sinónimo de la humildad o incluso de las clases más bajas, ambos son sin entendimiento. Si lo aplicamos a nuestra vida diaria es como decir, miren, no importa si usted es alguien de dinero o no, no importa si usted es alguien de una clase social alta o una clase social baja. Igualmente va a ser sin entendimiento si no obedece a Dios y su palabra. Bien, pero sigamos con las frases. Tenemos acá lo que decíamos. El alemán es un idioma que se caracteriza o se clasifica, mejor dicho, como un idioma de pronunciación con acento no rótico. Significa que en algunas zonas la R suena y en otras zonas la R no suena cuando está al final de las palabras. Tenemos aquí esta palabra que bien la podríamos decir con una R y leerla literal como está acá, como maultir, maultir. Y sonaría con una R al final. Pero nótese cómo se pierde el sonido acá, miren, de la R y pasaríamos a escuchar algo como maultía, maultía. Bueno, hay dos audios. Este se nos indica que es el de Austria. Maultier, Y digamos con esto, con este sonido, Maultier, pueden ver que independientemente si vemos bueno, vamos a asumir que es de alemán, vea, es de alguien propiamente de Deutschland. Pero pueden ver de que aquí esta palabra sí la pronuncian igual, vea, o sea, no hay mayor cambio. Entonces vean cómo se traslapa esa cuestión del sonido de lo que vendría siendo eh, el sonido o el acento no rótico. Lo ideal es no pronunciar estas series al final, aunque en un Deutsch estándar, pero entiéndase que el Deutsch estándar es el que se estudia fuera de Alemania. Entonces, el problema es que nosotros nos vamos a comunicar con personas quizás nativas hablantes de Alemania. Y al comunicarnos con un nativo hablante, cuando escuchan algo como Maultir, bueno, inmediatamente se nos de aquí. Bueno, si solo nos escuchan, pues va a entender, ¿verdad? Quizás si nos miran, pues todavía más, ¿verdad? Pero ahí vemos una vez más, ¿verdad? Esas comparativas de las eres al final, que siempre, bueno, para el idioma Deutsch, se convierten en una A media centralizada, que es esta A, A, que suena un poco diferente, ¿verdad? A una A del español. Vamos a la siguiente. Seleccionamos idioma Deutsch. Vale, y le encontraríamos acá. En esta vamos a pronunciarla como U, ¿verdad? Como una O larga y con va al final. Una, una. Aquí tendríamos la pronunciación también. ohne, ohne, Bueno, ahí tendríamos. Aquí hay algo curioso, solo voy a destacar esto, ¿verdad? Porque quiero hacer notar algo importante. Podemos ver lo primero que nos da como del origen, eso que está acá. Miren, nos lleva a lo que vendría siendo palabras de origen
hebreo, eh, que cabe destacar, hay muchas palabras en el idioma Dutch que son de origen hebreo. Eh, eh, es curioso, ¿verdad? Darnos cuenta de que es quizás un idioma que ha sido influenciado mucho, mucho por la parte hebrea. Digo curioso y quizás a la vez entendemos por cuál, ¿verdad? Y es que recordemos que las, las tribus germanas y las tribus sajonas, que son las que dieron origen a lo que ahora es Deutschland, eran viajeras. Entonces, imagino que en algún momento tuvieron que haber viajes o migraciones de la zona de Medio Oriente, ¿verdad? Y precisamente quizás de la zona de lo que hoy es Israel, en la actualidad como nación, pero en aquel tiempo mucho más grande aún. Bueno, vamos a la siguiente. Palabra que comienza con V, ¿verdad? Ya la idea sería, bueno, aquí va a haber un cambio, ¿verdad? En el sonido por su contraparte, que es la F, y nos quedaríamos con día, stand. Recuerden que en este caso, eh, tener cuidado con pronunciar la S así cuando la vemos así con otras letras, con otras consonantes, como SH, no como es, ¿ya? Porque tendemos a quererla leer como... El error sería decir esto, aunque lo pronunciáramos bien la primera parte, y querer decirlo como fea, es, fea, están. Ahí debemos de no decir es, sino stand, fea, stand. Y tenemos un par de audios. Verstand, 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 Bueno, vamos entonces a la siguiente. Es al final, ¿verdad? Recordemos que la E al final también es otro patrón de sonido en el idioma Dutch y nos lleva siempre a utilizar una ishbah. Al final, donde se escribe una E, siempre en un final de una palabra debe de ir una ishbah. Tenemos dos pronunciaciones que obedecen nuevamente al sonido rótico o el acento no rótico. Entonces, si lo vemos así, miren, y lo decimos con la R uvular en este caso, lo diríamos como, recuerden que esto es di, esa se lee como i, ¿ya? Digan, digan, pues sonaría con la R con el acento rótico. Y lo otro sería decirlo como Gian, Gian. Veamos cuál está grabada acá. deren, deren, Mira, está grabada esta. Vean. En realidad, esto, pues, este tipo de palabras, vaya, hay unas que no, ¿verdad? Hay unas que claramente terminan con E y R y ya sabemos que ahí debemos de utilizar esa media centralizada. Pero estas otras variantes es porque las palabras no terminan propiamente con la RE o la R, sino que hay otra involucrada. Y por eso es que comienzan a surgir estas dos versiones, por así decirlo, de las palabras. Eh, Quedémonos ahorita con esta. Creo que pues quizás la vamos a tomar para practicar un poquito con aéreo uvular, para que tenemos algunos días de no ver palabras con aéreos uvulares y pues este nos conviene por ello. Y no se les olvide, este es la que suena a E. Esta es la que suena a I, como en el inglés. Recuerden que siempre que hay esta vocal en el inglés se le dice que es la I. Entonces, ese es el sonido que debemos de utilizar cuando nos aparezca en las palabras en el idioma Dutch, de acuerdo al alfabeto fonético. I. Good. Vamos por una más. Bueno, esta es una palabra compuesta, ¿verdad? De hecho, aquí nos dan las dos que dan su origen. Y su sonido va a ser cambiando la W por V, eh, built,
height. Bild, height. Eso vendría siendo este sonido. Eso es lo de la desobediencia. ¿Recuerdan? El Pablo decía, hablaba acerca de la desobediencia. Entonces eso sería lo de Bilham. Vamos a una más. En ese caso es fácil, ¿verdad? Esta solo es la de con la U, pero cabe destacar que en el alemán tenemos varios tipos de U. Entonces, ¿cuál es la U apropiada? Vea que vamos a utilizar para eso es que nos ayuda el alfabeto fonético. Aquí nos estaría diciendo que es una U larga, como la del español. Vea. Du, du. Vamos a la siguiente palabra. Esta se vuelve interesante por varias cosas. La primera, el uso de la diéresis en la A, que pues se traduciría realmente en una E. Eso es algo que debemos de acostumbrarnos. Siempre que veamos esto, pensemos de inmediato en la E abierta. Entonces, olvidarnos que eso es una A, eso es una E abierta. Entonces, tendríamos acá eso, pero aparte tenemos esas terminaciones donde va involucrada la G, E, N, así como esto, donde se desaparece el sonido de la E, se omite y nos quedaría nada más puras consonantes al final. Y aquí lo tendríamos como Bendingen, Bendingen. Entonces, veamos cómo se pasó, ¿verdad? Del sonido que nuestro cerebro piensa que esto es una especie de A una E. Bendingen. Y suena gen al final, sin la necesidad de meter la ishba en este caso, o el sonido de vocal. Bueno, vamos ahora a la siguiente. Esta, vamos a usar una U corta, un sonido de ST. Esta creo que es muy sencilla, ¿verdad? Lo leeríamos casi como en español, pero sin hacer esto como U. Vean, must. Vamos a una más, siempre de las palabritas que son más cortas. Vamos a usar una I corta, mit, mit, en este caso. Esta es la I corta, no larga, sino corta, mit, good. Vamos con otra. Otra interesante, puesto que tiene de las vocales con diéresis. Yo creo que la vocales con diéresis la más fácil de recordar debe ser la de la A, que se convierte en una E. Ya de allí, en las demás, pues quizás nos toca a veces remitirnos un poquito a la tabla del alfabeto fonético. En este caso, pues esta vocal se convierte en una I redonda, literalmente. Es decir, esta Y que aparece por aquí no es más que la misma I, pero con nuestros labios redondeados. U. Lo podemos comprobar en la tabla, ¿verdad? El alfabeto fonético internacional es este. Entonces, esta es la misma I, estas son las I. La diferencia es que esta es con los labios, digamos, estirados y este es con los labios redondos. Entonces, eso creo que quizás por la U, ¿verdad? La recordamos ya como U. Entonces, podemos mezclar I con U. Pero esta destaca también por tener una letra Z en la escritura que se pronuncia con el africado TS. Zukel, Zukel. Y nótese el uso de la shu al final. Zukel. Good. Vamos a una más. Esta solo la vamos a copiar porque ya la tenemos. Es la de und. Y ahora viene esta que también comienza con Z. Y como veremos, todo lo que comienza con Z en el alemán no suena a ese vibrante, sino que suena a africado TS.
El africado TS es la combinación de dos consonantes, ¿verdad? Es como que son una sola. Es el símil de un diptongo, ¿verdad? Eso para las vocales, pero en el caso de las consonantes se les llama africados. ¿Verdad? Entonces aquí tendríamos some. Es nuevamente parecido a lo que sucede con la que dimos del caballo, que decíamos, bueno, como la P o la P en la anterior, ¿verdad? Que casi no se escucha. Incluso yo les diría, miren, de manera práctica, esas dos palabras, quíteles usted la T y dígalas desde la S y las va a decir bastante similar, no va a haber mayor cambio. O sea, si se le hace muy difícil, olvídese de esto y diga Zaum, así de un solo, Zaum. Sin embargo, el alfabeto fonético nos dice que debe ser así. Vamos a la siguiente. Ya nos quedan pocas para terminar con esta parte. Eh, bueno, en este caso nos quedaría esa. Nótese cómo aquí sí se usa Z, vibrante, ¿verdad? Y nos queda con una O corta. Esa que está ahí, ¿verdad? Es una O corta. Esta de acá. Zont, Zont. Y ahora vamos con esta otra, que pues nuevamente Gen. Veremos ahí cómo desaparece la vocal y cómo nos queda nada más la GN unida. Miren, aquí estaría. Pero incluso nos dicen que podemos hacerla con la vocal. Em, Significa que siempre que veamos esas terminaciones tienen dos formas. Podemos hacerlas sonar como Volgen, Volgen, se escucha gen, o vienen directamente como Volgen, Volgen, gen, gan, gen, omitiendo la vocal. Yo les diría, miren, traten de hacerlo así, porque esto es lo más acostumbrado. Bien. Ahora, si se nos dificulta mucho eso de que no hay vocal ahí al final para hacer el sonido, bueno, yo diría que es cuestión de costumbre. Cuestión de costumbre. Y si practicamos, se nos va a quedar. Esta se repite, estas últimas dos, así que solo las vamos a agregar aquí a esta parte. Y prácticamente con eso ya tendríamos transliterado nuestro verso. Eh, bueno, vamos a separarlo quizás en esta ocasión para quedarnos con una transcripción del mismo. Por aquí. Bueno, entonces nos quedaría la primera parte, el sei nicht wie, ein, der, und wie, ein, Maultier. Ah, quizás voy a quitar esto porque ya sabemos que es una larga, ¿verdad? Y que ahí nos están diciendo que se omitió el sonido de la R. Eh, Nos quedamos aquí con el ONA. Aquí vamos a dejar la otra parte, ¿verdad? Donde va el der Stand, der Stand, der Stand, deren Bildheit du bending, du bending must mit. Y voy a hacer un poquito más grande eso para que quede ahí la palabrita como está arriba, ¿verdad? Con Jogel, Jogel und Zaun und Zaun, Sound,
Folgen sei nicht. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Vamos a practicar ahorita con lo que vendría siendo. Nos hizo falta lo del número, ¿verdad? Eh, tengo aquí. No, creo que no lo tengo. Bueno, en todo caso lo voy a agregar así. Ya sabemos que esto es Salmon. Recordarán, ¿verdad? Que lo vamos a pronunciar como Salmon. Y en el caso del número. Pero para aquí voy a necesitar, quiero ver, una EZ. Bueno, ya la vamos a buscar. El 32, ¿verdad? Vendría siendo zwei, zwei und, y luego iría und drei. Aquí va la EZ. Pero quiero ver si puedo sacar la EZ de una palabrita que tenga aquí. Sich, sich. Eso sería el 32. Y el número 9, ¿verdad? Que es neun. Neun. Entonces nos quedaría bueno, pero eso se puede decir al final, ¿verdad? Lo primero sería con el versículo. Es decir, sei nicht wie ein Pferd und die ein Maultier ohne Verstand, deren Wildheit du bändigen musst mit Ziel und so folgen sei nicht. Bueno, ya nos queda poquito tiempo. Me indica Alison si puede participar con la lectura del texto del día de ahora. Okay. Good. Sei nicht wie ein Pferd und wie ein Maultier ohne Verstand, deren Wildheit du bändigen musst mit Sound und Sound, sonst folgen sie nicht. Good. Bianca. Bien, Miguel, me indica si puede participar. Sí, estoy. Sei nicht wie ein Pferd und wie ein Maultier mit heute zu wenden musst mit Säuse und sollen folgen sei nicht. Good, muy bien. Bueno, la frase, ¿verdad? En este caso sería una Widerstand. Una Widerstand. Que se traduciría como sin entendimiento, ¿verdad? En ese caso es como el uno sin entendimiento, algo así vendría siendo la traducción literal. Bueno, no nos queda tiempo para más, lo vamos a dejar hasta acá. En las siguientes clases vamos a practicar un poquito más de este vocabulario y vamos a trabajar ya mañana con el tema de esta semana. Nos despedimos diciendo a Wiedersehen, danke, Denke. danke, a Wiedersehen.